¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos en un nuevo capítulo de Voces que Unen Chile, un espacio de conversación profunda, constructiva, con protagonistas que hasta ahora han sido puras mujeres que están trabajando activamente por el futuro de nuestro país. En cada capítulo entrevistaremos a invitados del mundo político, privado, empresarial, cultural, compartiendo historias que inspiran, conectan y reconstruyen la esperanza. Bueno, y una vez más, como todos los domingos, les tengo una tremenda invitada. Susana Jiménez. A ver si saben bien quién es. Susana Jiménez es ingeniera comercial de la Universidad Católica, ha tenido muchos cargos, ha sido ministra, estuvo en el Banco Central, trabajó también en Libertad y Desarrollo, fue ministra de Energía, si no me equivoco muy bien, y hoy día es actual presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio de la CPC, primera mujer presidenta, madre de 4 niños, casada. Y además también ella tiene un estilo muy femenino, una mujer muy serena, muy inteligente y con una gran vocación pública. Yo quiero darte la bienvenida, Susana, porque nos costó un mundo poder con una agenda llenísima, pero te agradezco mucho y bienvenida acá a Radio Agricultura y Agricultura TV. Muchas gracias, Pepa, feliz de estar acá y gracias por esa generosa presentación. Nada de generosa, es un orgullo para muchas mujeres que hoy día estés liderando un gremio tan relevante, ser la primera mujer que preside la CPC, haber sido también la primera mujer que fuiste ministra de Energía. La verdad es que es un orgullo para muchas mujeres independientes de las distintas posiciones políticas, así que va a ser un orgullo conocer un poquito más, raspar un poquito más qué hay detrás de esta mujer tan fuerte, esta dama de hierro, pero que al mismo tiempo se ve tan como suavecita. Bueno, lo primero que les quiero contar es que ella además se crió aquí cerca de Santiago, en Curacaví, si no me equivoco, en el campo, y es hija de madre austriaca y padre chileno. Cuéntanos un poco de eso, porque es una combinación que se te nota, fíjate, se te nota el carisma chileno, esa dulzura, pero también como el rigor de haber sido criada por el rigor de lo que significa también ese gen tan germano que tienen los austriacos. Sí, ¿no? No los puedo negar, ninguno de los dos. Sí, bueno, efectivamente mis papás se conocieron fuera de Chile. Mi papá había hecho un estudio en Estados Unidos y se fue a viajar en moto por Europa y conoció a esta austríaca en una fábrica de cerveza, ya y haciendo un tour por la fábrica, así que una ahí se conocieron, pero fíjate que fue en Dinamarca, en la Carlsberg. Y ahí se conocieron, después vino a Chile mi mamá, qué sé yo, se casaron allá y se casaron acá. Y viven acá serán ya hoy día unos 58 años, yo creo, 59 por ahí. Mi padre dedicado al agro, efectivamente, por eso hemos tenido una vida muy vinculada al campo, a Curacaví, y mi madre más bien muy artista, a pesar de que estudió leyes, pero es muy artista, hace esculturas, pinturas. Ay, pero qué bonita combinación. Sí. Sí, no, y además que, bueno, efectivamente nos inculcó una educación, o sea, yo, claro, tocaba piano de chica, ballet, como que muy ligado como a la cosa más artística, la más herencia, cultural. De Mozart, de claro, todo lo que implica. y mucho, bueno, como mi mamá tenía todas sus raíces allá, a su madre, a sus amigos, mi mamá es hija única, nos tocó viajar mucho con ella, de hecho, entonces también ese gusto por viajar, por conocer, también es heredado por ese lado. Oye, te voy a hacer una pregunta muy gansa, pero ¿podría ser que Edelweiss sea como el Si vas para Chile en Austria o nada que ver? La música, mira, la lo que sí te puedo decir Edelweiss. que Edelweiss es una flor típica austríaca. Yo esto lo sé porque por la novicia yo también rebelde. por la novicia rebelde y también tengo mi descendencia alemana por ahí, obviamente, obvio, claro Hoffman, que sí. Claro. Pero es como el Si vas para Chile, ¿o no? Una canción como muy típica. No te lo sabría de ¿No responder, tanto? para ser bien honesta. ¿No te la cantaba la mamá en la cuna? No. Ya, perfecto. No, mi mamá era muy de música clásica, además, entonces mucha ópera, muy por ese lado, conciertos, sí. ¿Qué tenís de austriaca y qué te identifica con esto y qué tienes tan de chilena?
A ver, sí, yo creo que efectivamente el rigor, el sentido de la disciplina, del respeto, sobre todo por todas las personas, pero por los adultos, yo creo que son todas cosas que son bien de origen más germano, ¿no? Pero hay muchas otras cosas más. Por ejemplo, nosotros como vivimos tanto yendo y viniendo, el amor por la montaña también es muy europeo, diría yo, muy austríaco, muy ligado a los deportes de montaña, ya sea el trekking o el esquí. Sé que te gusta mucho esquiar. Sí, efectivamente. Así que austríaco tengo harto y como te digo, este gusto por la música clásica, por el arte en general. A mí todo el tema de las manualidades a mí me gusta mucho. Y por el lado de mi papá, que es papá chileno, bueno, mi papá muy ligado al campo, así que me une mucho el recorrer Chile, el conocer su gente, su campo, el trabajo bien hecho, el trabajar mucho. La verdad es que eso lo heredé también por el lado de mi papá, que es 24/7, como es la gente que se dedica al campo. El campo es de mucho trabajo. Sí. Así que los agricultores, o sea, los auditores de Radio Agricultura deben estar en llama, escuchando también tu origen. Ni hablar de la SNA, que debe estar ya, había mucho cariño y mucho interés de poder también tener esta entrevista. ¿Por qué decides estudiar economía? Es una pregunta difícil. Yo creo que yo tenía 17 años cuando salí del colegio y es muy difícil la decisión cuando uno es joven, no sabe bien de qué se trata. Y te puedo decir que yo postulé originalmente a arquitectura y a economía, o sea, ingeniería comercial. Di las pruebas especiales y todo y me incliné por ingeniería comercial. Me arrepentí mucho después de no haber estudiado medicina en algún minuto. ¿En serio? Claro, muy extraño porque me gustaban las matemáticas, pero empecé como a vislumbrar estas otras profesiones y siempre descarté lo humanista y sin embargo hoy día pienso que perfectamente podría haber estudiado Derecho. O sea, la verdad es que yo creo que no... La vocación es importante, pero yo creo que es el gusto del conocimiento, de trabajar en algo que te pueda gustar, que tú te puedas realizar, finalmente es incluso más importante de la profesión o el oficio que tú eliges. Me llamó mucho la atención que tú en una entrevista dijiste que habías hecho un magíster en humanidades, en la del desarrollo, y que había sido clave para comprender el país desde una mirada más integral y cultural. Te estoy citando. ¿Por qué sentiste que ese aprendizaje con esta mirada quizás más humanista había sido tan relevante en el desarrollo profesional o quizás personal? Claro, efectivamente, porque como yo te decía, de joven mi inclinación fue mucho más matemática. Y probablemente también hubiera podido estudiar ingeniería, o sea, siempre, y seguí economía en vez de administración de empresa, que son las dos variantes que uno podía tomar en ingeniería comercial. Pero claro, falta esa parte de humanidades, ¿no? Y este magíster que lo hice ya de adulta, porque en realidad yo en mi época estudiantil hice un magíster en economía, pero esto ya lo hice teniendo hijos de adulta y tienes una visión distinta del mundo, entiendes mejor lo que... dónde estás, de dónde venimos, cuál es el contexto internacional en el cual se han desarrollado tu país. Yo creo que eso te da una visión más integral, sin duda. Perfecto. Ya, cuéntanos un poquito cómo Susana Jiménez, porque ¿cuántos años de matrimonio? Tú tienes niños, 4 niños, entre 28 y 20 años más o menos, ¿o no? Sí. ¿Cómo fue ese flechazo también? Que la otra historia fue media entre ahí esquiando por ahí en una Beer Fest perdidos en Dinamarca. ¿Cómo fue ¿Cómo conociste a tu actual marido? A mi actual marido estudiaba la misma carrera que yo, era un poquito mayor, estaba 2 años más arriba. Ya. Las jóvenes esto se deben reír, pero en la época de a uno lo invitan a salir, no es que uno saliera como hoy día mis hijos, claro, obviamente salen a bailar o donde sea, ¿no? Esta es una época en que uno lo invitaba a salir, el hombre a la mujer, y me invita a salir y yo no sabía quién era, la verdad, y empecé a preguntar entre mis amigas, mis compañeras de universidad, y me decían que era un buen mozo que andaba por ahí. Y bueno, entonces con una amiga me dijo, no, es muy amigo de mi hermano, vamos a conocer, te lo voy a presentar. Y esa amiga hoy
habiéndola conocido muy poco en ese minuto, es mi comadre. Nos hicimos muy amigas con el tiempo, una amiga muy querida de la universidad, y bueno, ahí empezamos a salir. Pero la verdad es que yo pololeé con mi marido como 3 meses, ya. Después nos separamos 3 años en que cada uno volvió a lo suyo. Y después, o sea, esos 3 meses fueron en la universidad. La verdad fueron 2 meses. Y 3 años después nos reencontramos, pololeamos 3 meses y nos comprometimos. No te puedo creer. Y han pasado 33 años. ¡Wow! ¡Pero qué romántico! Sí, bastante entusiasta. Sí, se pasó. Sí, gracias a Dios. Al final es una apuesta. Yo siempre digo, uno puede llevar mucho tiempo juntos o poco, pero ha sido un lindo matrimonio. Tenemos 4 hijos y varios perros y nos ha ido bien, gracias a Dios, sí. Oye, estamos conversando con Susana Jiménez, presidenta de la CPC, la Confederación de la Producción y Comercio, una mujer muy exitosa y muy capa, pero que también, como todas las mujeres, ha tenido distintos roles. Y yo supe que en algún minuto también ustedes se fueron a estudiar como matrimonio a Nueva York, si no me equivoco, Estados Unidos. Y a ti también te tocó asumir el rol de acompañar, digamos, a tu marido a que él fuera a estudiar en un momento determinado. ¿Cómo fue esa experiencia? Que además también habla de los distintos roles, de la complementariedad, porque a veces uno siempre como que piensa que como que las mujeres exitosas no pueden hoy día en esta malentendida lucha entre hombres y mujeres, cuando no es así, es una complementariedad, sobre todo en un matrimonio. ¿Cómo fue esa experiencia para Susana Jiménez de haberte ido a instalar? ¿Te fuiste con niños? Me fui con un hijo de 6 meses y mi segunda hija nació allá. ¿Ya? ¿Pariste en inglés? En inglés, efectivamente. Y es una experiencia, hay que decirlo. Muy distinto a acá. Pero mira, es una buena pregunta, Pepa, porque yo en ese minuto trabajaba en el Banco Central, de hecho, y le ofrecen a mi marido ir por trabajo. Él estaba en el mundo financiero. Y a mí me costó, obviamente, dejar mi trabajo, dejar la comodidad de tener mi primer hijo rodeada de ayuda, de familia, etcétera. Pero nos fuimos. Al principio no fue fácil. Vivimos en Nueva York, que es una ciudad un poco más ruda, podríamos decir. Uh-huh. Pero al poco andar, no solo hice amistades, me metí a estudiar algunos cursos en la universidad, después encontré incluso trabajo, porque trabajé para la oficina de representación del Ministerio de Hacienda en Nueva York. Wow. Así que ¿Cuánto tiempo estuvieron? Tuvimos un poco más de 2 años. Ya. Y bueno, cuando estábamos como feliz, instalados, llamaron a mi marido de vuelta a Chile. Y bueno, de vuelta y volver a buscar trabajo y eso. Pero primero fue una muy buena experiencia, o sea, al principio, claro, irse solo con una guagua, tuvimos otro allá, es duro, pero fue una súper experiencia. Pero como tú bien dices, también es parte de la pareja, ¿no? Del matrimonio, de hoy por ti, mañana por mí. Y cuando fue el momento en que yo asumí en el Ministerio de Energía, y que es una pega 24/7, la verdad es que no hubo ni siquiera que preguntar, o sea, era evidente que mis hijos eran adolescentes en ese minuto. Mi marido tomó la posta y se hizo cargo de un montón de cosas que probablemente a mí me hubiese costado delegar, uh-huh, porque a uno le gusta también tener un poco más control, sí, y la verdad es que fue muy generoso y lo ha sido siempre con mi carrera profesional. Entonces es de lado y lado. Yo creo que eso hoy día las generaciones jóvenes la tienen mucho más clara. Incluso no es solo la corresponsabilidad en el sentido de hacerse cargo de los cuidados de los hijos, de los mayores, que esté más compartida, sino que también el apoyarse mutuamente en su desarrollo laboral. Y eso es súper importante. Y que hay etapas y etapas, a veces unas más largas que otras. Así es. Yo me imagino que hoy día además tú estás con muchas actividades protocolares, producto de un cargo tan relevante como el que tienes, y también quizás son situaciones. Yo le quiero contar a los auditores que tenemos una amiga en común, Bettina Horst, directora de Libertad de Desarrollo. Entonces me dice, no, mira, si la Susana anda igual que tú, metida en todos los festivales del cilantro, ella nos molesta a las dos, porque yo siempre ando en terreno, en mi región, acompañando a mi gente, y bueno, y Susana también andan lo mismo. Entonces me dice, ustedes andan todo el día perdidas en los festivales del cilantro, patiperreando por arriba y abajo. Bueno, nos gusta, y ahí también, por supuesto, que nuestras parejas también hacen
un poco también ayudan ya los niños nuestros están todos grandes en todo caso, pero igual se necesita. O sea, se necesita todo el rato ese apoyo, a veces la pareja, a veces son los padres, a veces son los hermanos, la familia, los vecinos. La verdad es que se necesita ese apoyo, pero igual no puedo dejar de mencionar que al final del día, más allá de todos los logros profesionales, la satisfacción que nos genera, en mi caso, me genera mucha satisfacción trabajarme, a mí me gusta trabajar, pero el orgullo más grande en la vida creo que son los hijos. Yo creo que es un mensaje que es bueno pasárselo a los jóvenes, que hoy día con la baja natalidad que hay en este país, como que la están pensando más, es verdad, es más difícil, la baja de crecimiento económico no nos ayuda, es más caro, pero la verdad es que... Más difícil acceder a una vivienda. Total, sí. O sea, todas esas cosas son ciertas, pero como también es cierto que yo creo que no hay satisfacción, felicidad, orgullo, como uno quiera nombrarlo, mayor que ver crecer a los hijos. Estamos conversando con Susana Jiménez, presidenta de la CPC, una gran mujer y amiga también de nuestra casa, así que nos vamos a una breve pausa para volver y seguir conociendo a Susana Jiménez. Nos vemos. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más en prudentialagf.cl. Bueno, y seguimos conversando con nuestra querida amiga Susana Jiménez, ahora ya desde una reflexión muy bonita que tuvimos, donde conocimos ahí cómo se crió en el campo, la historia de sus padres, de cómo ha formado su familia, de su experiencia también en Nueva York, y también pasemos un poco a conocer también la mirada un poco más pública. Yo sé que has tenido desde el banco, la SOFOFA, pero no puedo dejar de preguntarte cómo fue tu experiencia como primera ministra de Energía en el gobierno del presidente Piñera. Yo creo que ahí nos conocimos un poco más quizás en Libertad de Desarrollo, pero ahí también en ese rol público fuiste una tremenda ministra. ¿Cómo fue? Hola, Susana, oiga, ¿cómo está usted? ¿Cómo fue? Desde esa llamada del presidente, ¿dijiste al tiro que sí? ¿Lo esperabas? ¿Cómo fue? Bueno, efectivamente, como yo trabajaba en Libertad y Desarrollo, el 2017 el presidente Piñera me invitó a coordinar el programa de gobierno junto con Gonzalo Blumel, que fue después ministro también. Entonces, todo el 2017, junto con mi trabajo en Libertad y Desarrollo, estuve en esa coordinación y me tocó ahí realmente conocer al presidente y cómo se desenvolvía con las distintas comisiones temáticas. Bien impresionante su nivel de conocimiento, de capacidad, de retener información y dialogar con las distintas contrapartes. Por lo tanto, si bien yo nunca me esperé durante ese año que me llamara al gabinete, ya más cerca de la fecha era una posibilidad. Que claro, uno no la compartía con nadie, pero uno decía, bueno, ¿y qué pasa si realmente a uno lo llaman? Y cuando me llamó, sí, es como un poco nervioso, tan nervioso que le dije una tontera así como, ya, pero yo soy columnista del diario, sigo escribiendo mis columnas, o sea, algo totalmente irrelevante, claro. Propio de los nervios del momento, que además te invita a ser parte del gabinete, pero te dice, esto está bajo reserva hasta que lo hagamos público. Entonces uno se va como con este carga de nervio, y efectivamente, y bueno, yo lo compartí en mi casa con mi familia, y nada más, hasta que se hizo público, no sé, 3 días después, 4 días después. Así que es muy emocionante y la verdad, Pepa, para mí el trabajo en el ministerio, que es súper intenso, es realmente, uno no dispone de su tiempo realmente, pero fue un privilegio. O sea,
Yo siempre digo, yo duré menos de lo que hubiera querido, por razones varias, pero la verdad es que el tiempo que duró, primero tuve un equipo fantástico, realmente muy bueno, muy afiatado, nos hicimos muy amigos. Y segundo, uno dice, bueno, Misterio Energía, como que uno lo ve súper técnico, que lo es. Y a mí me gustaba la parte técnica, me había especializado en el tema energía en mi trabajo anterior, pero tiene un lado social que es súper bonito el ministerio, o sea, desde experiencias como ir a pueblos aislados que no tenían, en el siglo XXI, no tienen acceso a la luz eléctrica, y que les fuimos a entregar unas soluciones que era básicamente un contenedor con paneles solares para que tuvieran un refrigerador y un congelador común. Y se me acerca una persona muy mayor. Esto era además un pueblo indígena, muy matriarcal, ¿no? Muy dirigido por la mujer mayor de la comunidad. Un agrado, me pasearon por todo el pueblo. Y se me acerca en ese momento una persona mayor y me dice, qué maravilla, vamos a dejar de comer charqui. O sea, yo creo que para la gran mayoría de los que nos escuchan, inimaginable no poder refrigerar comida, no comer productos frescos. Entonces es muy emocionante tener ese contacto con un Chile mucho más profundo, muchas veces muy distante en cuanto en geografía, que son justamente estas comunidades que todavía no tienen, y que todavía quedan algunas, que son pocas, pero todavía quedan comunidades que no tienen energía eléctrica. Así que tiene esa bonita combinación entre lo técnico y digamos regulatorio, duro, pero interesante, con esta parte social y humana que realmente llena el alma. A mí me tocó recorrer todas las regiones del país, más de una vez incluso, y todo ese contacto con regiones que me ha marcado mucho también en el trabajo actual. Es muy imposible no llevarse eso a lo que hagas después, porque uno a veces no tiene la posibilidad de conocer uno supone, uno puede leerlo en el diario, puede verlo en la televisión, pero cuando te toca, y eso es lo lindo que tiene el servicio público, te toca vivirlo, te toca poder echar una mano y solucionarlo, es algo que uno, es como cuando descubre la fe, no puedes mirar para atrás, o sea, ya descubriste la verdad, y es imposible que no te marque en tu vida hacia adelante. Es una oportunidad muy bonita, la verdad, y también es una invitación, porque muchas veces la gente cree que no es bueno que uno se mueva del mundo público al privado y viceversa. Y yo pienso todo lo contrario. Yo creo que uno conoce un mundo que muchas veces es la contraparte. Cuando tú eres un desarrollador de proyecto, tu contraparte para los permisos, para las autorizaciones, para la fiscalización es el fisco, ¿no? El Estado, digamos. Uh-huh. Y por otro lado, para muchos que han estado en el Estado y nunca en el mundo privado, tampoco entienden muy bien cuáles son la dinámica, el esfuerzo, el trabajo, la iniciativa, la creatividad que hay detrás de la empresa y el emprendimiento. Y yo creo que el pasar de un lugar a otro te da esa capacidad de conocerse. Y una riqueza infinita. Es una riqueza grande, es una capacidad de diálogo, es entender lo que es posible y lo que no es posible de lado y lado. Y yo creo que eso también es una invitación a no tomar palco en el servicio público. No dejarlo para que otros se hagan cargo, porque al final el desarrollo de los países, el progreso de los países está muy ligado al buen diseño de políticas públicas, y eso se aborda no necesariamente solo desde el gobierno, también desde la actividad gremial, desde las fundaciones. O sea, hay muchas opciones en las que uno puede hacer algo más allá que sea tu propio negocio y que tú contribuyas a dejarle a nuestros futuros descendientes un mejor país, sin lugar a dudas. Mira, voy a contar una infidencia, pero sin nombres. Me pasó, yo hice un curso, el PADE, en la Los Andes. Cuando salí de diputada del Congreso, dije, bueno, tengo que también conocer un poco cómo funciona el mundo privado. Y sin dar nombres, pero había un empresario X, un gran empresario, que estaba donando un CFT, un espacio construido a una municipalidad en el sur de Chile,
me llamaba mucho la atención que a mí me costaba entender las lógicas de las dinámicas de los conflictos del mundo privado. Pero claro, de repente preguntaban, bueno, ¿cuál ha sido el mayor conflicto de tu empresa? Y ellos hablaban, mira, cuando le cambiamos el nombre a la empresa. Y yo me miraba, me acuerdo con una compañera, la Maida Díaz, que había sido la jefe de gabinete del presidente Piñera, y nos mirábamos y nos acordábamos del 18 de octubre, o sea, de crisis que tuve así, Dios mío, las diferencias eran gigantes. Pero en el caso puntual de este CFT, que finalmente no se pudo entregar, era porque el privado no entendía la lógica del público de que el alcalde no era tan fácil recibir un CFT, porque su CFT estatal tenía aprehensiones porque los profesores se pusieron celosos. ¿Te fijas? Entonces, la riqueza de entender cómo funciona una cosa con la otra, creo que también es parte de cómo hoy día, yo creo que para ti es un plus completamente, sobre todo en el cargo, en el rol que juegas hoy día. O sea, tú hoy día como presidenta, finalmente, ¿qué es lo que hace la Confederación al final? También administra, de alguna forma, concilia distintos intereses de distintas industrias que no necesariamente piensan todas igual, son distintos intereses que son legítimos. Entonces, entender esa lógica que finalmente es muy parecida a cómo funciona lo público, que es conciliar distintos intereses, es una riqueza que es muy propia de tener esas dos visiones, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y sobre todo, bueno, a mí, yo estuve hartos años, como tú mencionaste, en un centro de estudios de política pública, en libertad de desarrollo, y la verdad es que cuando a uno le gusta estar en el debate público, cuando uno quiere aportar en el buen diseño, construir buenas políticas públicas que son fundamentales para como te decía antes, el desarrollo de los países, la verdad es que ya sea en un centro de estudio, en una universidad, ya sea en la política como te tocó a ti, ya sea en el gobierno o en la actividad gremial, uno tiene un lugar privilegiado para poder estar contribuyendo en esos debates. Y es una invitación también para que desde el mundo privado exista mayor interés de participar de estos espacios, porque es tan relevante. Los países se construyen con mucho tiempo y trabajo, puede tomar décadas. Nuestro país le cambió el rostro en 30 años. Fuimos un país que en los 90 tenía 60% de pobreza y llegamos a tener un país con con un dígito de pobreza. Es decir, cuántas millones de personas salieron de la pobreza gracias a a un contexto en que se validaron ciertas políticas públicas, ciertos acuerdos de funcionamiento de nuestra sociedad que dieron esa oportunidad. Y por lo tanto, hay que ser parte de construir ese mejor país que queremos, y esa es una de las, roles fundamentales que hacemos también desde la CPC con sus ramas, de poder, esto no se trata solo de defender intereses particulares que son muy legítimos. Claro. Las empresas y sus distintos gremios sectoriales tienen sus intereses propios, creen que hay una forma mejor de hacer las cosas, y está muy bien que la manifiesten, porque no siempre desde la política o desde el gobierno se conoce con el nivel de detalle que lo conocen los propios actores de esos sectores. Pero ciertamente cuando uno está en una confederación como esta, poder participar de los debates más transversales, ¿no? De reformas tributarias, reformas laborales, pensiones, temas medioambientales, y aportar desde esa mirada, desde la experiencia empresarial y desde el conocimiento de política pública que uno adquiere, es una tremenda oportunidad. Totalmente. Yo en esto, yo sé que no corresponde, pero tengo un profundo agradecimiento en un rol muy importante que también tuvo la CPC. Quizás algunos yo sé que de repente critican porque fue demasiado, se expuso quizás mucho, pero el rol que tuvo Juan Sutil en un minuto muy crudo, muy duro para Chile. Para la pandemia, de haber estado dispuesto a ayudar, y tú debes todavía en su WhatsApp que sigue ahí con su signo. Siempre. Sí. Con el empresario. Yo creo que es muy importante porque al final también, Susana, ¿qué opinas tú de esto, de esta visión a veces que quizás está tan politizada, de que el pobre es bueno, el rico es malo, de que generar riqueza, porque cuando
viene esta pelea del fin al lucro, que hoy día ya viene un poco de vuelta. La generación de riqueza, el crecimiento, algo que le costó tanto al gobierno, que en su, digamos, programa de gobierno no venía la palabra crecimiento en el programa de gobierno, y que hoy día la realidad, chocar con la realidad los ha hecho entender que es necesario, que es parte de cualquier país, tiene que crecer más allá de que ellos crean también en la redistribución. Pero la generación de riqueza, el rol del emprendedor, del empresario, ¿cómo ves tú desde tu rol hoy día de la Confederación que podemos también, porque hay un tema que es objetivo, es algo bueno, pero también la imagen, como dicen, es todo? ¿Cómo sientes que tú puedes contribuir desde tu rol en la Confederación a que se tenga una mirada distinta del mundo empresarial? A ver, mira, es una pregunta súper grande, digamos, y no me quiero extender, pero lo primero es decir que una empresa que sobrevive es una empresa que probablemente hubo 9 que les fue mal en el camino. Fueron emprendedores, fueron emprendimientos que murieron en el camino. Entonces, llegar a ser empresa es una labor difícil. Titánica. Y que además después te vaya bien y ser una gran empresa es un mérito tremendo que debiéramos siempre saber reconocer, porque yo creo que no hay ninguna pyme, ningún emprendedor o startup que no sueñe con llegar a ser una gran empresa. Y porque detrás de eso no hay solo, obviamente, el retorno que significa el haber arriesgado tu conocimiento, tu capital, tus recursos, sino que también probablemente en ese proceso sumaste a muchos colaboradores, creaste empleo, generaste toda una cadena de valor con otros proveedores de esa gran empresa, que finalmente es lo que moviliza a los países. Los países que progresan son los países que le ofrecen una mejor vida, un mayor bienestar a las personas. Entonces, muchas veces lo que pasa es que las personas ven a su empresa, a su empleador, como una empresa buena porque conoce los beneficios que le da, porque siempre todos queremos un mayor sueldo, qué sé yo, pero sabemos también que la empresa colabora por aquí, hace esta otra hora por allá, me da estos beneficios, en fin. Pero no conoce lo que hace el conjunto de las empresas. Entonces tiende a ver, como en todas las cosas, una visión más positiva hacia mi empresa y hacia las empresas. Y ahí hay una labor que, así como yo te decía, para un gremio como el nuestro, como una confederación, es de alguna manera incidir en las buenas políticas públicas, también lo hay de permear en la opinión pública con lo que hacemos las empresas. Y en eso nosotros hemos estado bien activos con una iniciativa en particular que se llama Empresas por Chile, donde lo que buscamos es mostrar cómo la gestión desde el mundo privado puede resolver problemas y dolores públicos. Pero qué bien. ¿Y cuáles son esos dolores? Nosotros los trabajamos, los identificamos y estamos poniendo nuestra ficha en esta primera etapa focalizadas en seguridad seguridad en el entorno, en el barrio, en educación técnico-profesional, porque está muy ligada al quehacer de las empresas, y en salud preventiva. ¿Cómo llevamos los exámenes preventivos, Pepa, al interior de las empresas, a sus comunidades? Y estamos sumando cientos de empresas y queremos escalarlo, sumar más y mostrarlo para que esa seguridad con la que yo te digo que las empresas tienen un impacto positivo, no sobre sus clientes que les compran sus consumos, también sobre sus colaboradores, sobre las comunidades aledañas y sobre, obviamente, todos quienes están en su entorno. Creo que tenemos que empezar a visibilizarlo mucho más. Demasiado interesante. Estamos conversando con Susana Jiménez. Vamos a ir a una brevísima pausa y vamos a seguir conversando sobre el tremendo rol que tienen las empresas en nuestro país. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en el último bloque. Se nos ha pasado volando esta mañana. Ya son más de la 1:30 conversando con Susana Jiménez, presidenta de la CPC, de la Confederación de la Producción y Comercio. Tengo dislexia, así que se me olvida un poco el problema, el nombre, perdón.
y estábamos justamente conversando del rol social también que tienen las empresas. Y quería pedirte, Susana, que antes de irnos a comerciales, nos estabas contando con una pasión increíble de cómo hoy día también las empresas están ayudando a través de 3 líneas puntuales, en el fondo, para que también la comunidad lo sepa. ¿Podemos hacer un breve resumen? Claro, no. Mira, muy en breve, esto es una iniciativa que busca sumar empresas. Ya tenemos más de 200 empresas vinculadas a esta iniciativa, que escogen uno o los 3 de los focos que hemos puesto. Yo te decía, salud preventiva, que consiste básicamente en que la empresa hace un convenio. Nosotros ahí nos ayuda Desafío Levantemos Chile, hemos hecho un convenio con el MinSal, llevamos operativos de salud al lugar de trabajo. El otro día me tocó estar con Walmart acá en Santiago, me ha tocado estar en Aysén con la cervecera, y les hacen los exámenes preventivos que todo trabajador de ISAPRE o FENASA tiene derecho a hacerse, y sin embargo solo el 13% lo hace, lo realiza. Y en Chile, Pepa, el 74% de las muertes son por enfermedades crónicas que pudiste haber detectado a tiempo. Uh-huh. Entonces esto va sumando y ya llevamos más de 2.000 trabajadores y trabajadoras que se han podido hacer estos exámenes, que quedan en línea con el sistema público, por lo tanto hay un seguimiento. Esa es una línea. La otra línea es educación técnico-profesional, donde buscamos un trabajo mucho más, y esto lo hacemos a través de distintas iniciativas como CAUCE, con INACAP, que buscamos los liceos técnicos profesionales y los unimos con empresas de la comuna y hacen parte de su formación dentro de la empresa. Juntan oferta con demanda. Absolutamente. De nuevo, 1 de cada 4 de estos jóvenes no logra titularse porque no tiene ni siquiera dónde hacer su pasantía. Acá hace su pasantía, pero además se forma dentro de la empresa y le genera una empleabilidad mucho mayor. Y por último, seguridad en los barrios, donde estamos trabajando con Paz Ciudadana, entre otros, y que buscamos también con las municipalidades, con las juntas de vecinos, buscar soluciones que pueden ir desde alumbrado para zonas aledañas, por ejemplo las fábricas, las empresas que están muy oscuras, que son peligrosas, hasta trabajar en reinserción de personas que han estado privadas de la libertad y que, si no encuentran trabajo, recaen en la delincuencia. Entonces estamos con estas iniciativas. Nuestra idea es ir sumando cada vez más empresas. Estamos haciendo pequeños videos y los vamos a empezar a difundir durante este año para que más y más se vayan sumando en esta cruzada, que básicamente lo que busca es evidenciar algo que muchos hacen en forma individual, pero que nunca lo hemos mostrado como conjunto de las empresas y su impacto en la sociedad. A mí me pasa, fíjate, Susana, que me toca en el rol público, algo muy rico que tiene es que uno puede estar conversando con gente muy sencilla, con gente que ha tenido mucho, o sea, como que uno traspasa todas las capas sociales. No sé, más ratito me voy a Cartagena y voy a ir a conversar con pescadores y así, una riqueza cultural muy profunda. Pero fíjate que me ha llamado mucho como el cambio de paradigma del rol también del empresario, de sentir orgullo primero, de volver a sentir orgullo de que a uno le vaya bien, pero también como que siento que hay un cambio en términos de que finalmente, si bien las empresas buscan, y es legítimo y así está escrito, la maximización de las utilidades, que les vaya bien, también hoy día buscan la legitimidad social. Uh-huh. O sea, es parte, es compatible, es necesario. Si finalmente todos estos proyectos que hoy día a veces se paralizan por grupos de interés principalmente, digámoslo así, más allá de todo lo que implica los problemas de permisología, ¿te parece que es correcto que también hoy día se busque dentro del entorno que las grandes empresas y también las medianas, también a veces hay comercios que a veces molestan en el entorno y que tiene que haber, digamos, un reconocimiento dentro del entorno donde tú estás? Mira, yo diría dos cosas. Por una parte, yo creo que hoy día no hay empresa o proyecto de inversión que no tenga en su consideración, justamente si quiere maximizar su utilidad, si uno lo quiere ver así, si se quiere ser sustentable en el tiempo, uh-huh, sostenible en el tiempo, que no tenga en consideración el impacto que su actividad produce en las comunidades aledañas y en el medio ambiente. Y por lo tanto, siempre va a
obligadamente, pero además porque si no sería imposible permanecer y continuar en el tiempo, tener a la vista esos 3 pilares: lo económico, lo social y lo ambiental. Y yo creo que esa es la forma en que operan la gran mayoría de las empresas, al menos de cierto tamaño hacia arriba. Las más chicas a lo mejor son de impacto menor y es más complejo. Ahora, también es cierto que se ha vuelto profundamente difícil desarrollar proyectos en Chile, porque la maraña regulatoria en que nos hemos ido construyendo como sociedad. Maraña regulatoria, qué buen concepto. Claro, porque finalmente, mira, tenemos el triste ranking de que se dice que somos el país más engorroso de toda la OECD para sacar adelante permisos en proyectos de inversión. Proyectos que cuando son de envergadura pueden llegar a tener 5.000 permisos que sacar, 3.000 observaciones en los procesos de participación ciudadana o observaciones de los propios servicios públicos. Entonces tú te puedes demorar entre que tuviste la idea y la disposición de destinar recursos a un proyecto y empezar a construirlo, te puedes demorar 10 años. Y eso nos hace súper poco competitivos, hace que posterguemos opciones de crecimiento, de empleo y también recaudación fiscal. Un proyecto que se retrasa en el tiempo significa que el fisco también tiene menos ingresos para destinar a programas sociales, por ejemplo. Entonces, por todos lados esto hace agua. De alguna manera se ha estado abordando, hay un consenso que eso es un problema, pero yo creo que falta bastante porque hay que ordenar el tema de permisos ambientales, hay que ordenar los permisos sectoriales, hay que volver a racionalizar un poco lo que es las oposiciones a los proyectos, quienes tienen legítimo derecho a hacerlo, porque después de todo esto viene la judicialización. Totalmente. Entonces, y cualquiera levanta la mano. Exacto, cualquiera cuando quiera en todas las instancias. Uh-huh. Entonces hemos llegado a un punto en que por muy bien que tú lo trates de hacer, porque como te digo, nadie hoy día en su sano juicio puede pretender hacer un proyecto de inversión importante sin haber tenido acercamiento a las comunidades, sin tener todos los resguardos de mitigación y compensación ambiental, cumplir con todo lo que la ley le exige y la normativa. Pero igualmente puede ser que tú nunca veas la luz con tu proyecto, producto de, como te decía, esta gran carga regulatoria y también esta fuerte oposición de grupos organizados que tienen como finalidad paralizar proyectos en muchos casos. Me tocó conocer en campaña, yo fui candidata a gobernadora el año pasado en la región de Valparaíso, un proyecto privado maravilloso, 2.000 viviendas sociales, de un gran proyecto, Maratúe, en Puchuncaví, y lamentablemente, bueno, ya está un poco andando, pero había tenido una cantidad de oposiciones porque se había judicializado. Entonces me decía, cada vez que uno leía, cada vez que se presentaba una oposición, que cualquiera levantaba la mano que tenía presiones, o sea, habían tenido un cuidado de presentarlo con la comunidad. ¿Y sabes cuándo se solucionó? O sea, pasó también por el CEA, es cuando la misma gente, las beneficiarias, ya se tomaron la gobernación, se tomaron las instancias pertinentes y la institucionalidad para decir, oigan, si nosotros estamos a favor de que esto ocurra, ¿te fijas? Entonces, habían otros intereses que estaban de alguna forma frenando este proyecto. Entonces tú dices, bueno, ¿hasta cuándo? Yo escuchaba al ministro Grau el otro día que uno le ve una preocupación genuina, pero pocos resultados. ¿En qué está el gobierno en esto? En esto la Confederación, la CPC, yo me imagino que colabora, pero ¿de qué manera podemos empujar a que el gobierno pareciera tener una preocupación genuina, pero pocos resultados? Bueno, mira, veamos el vaso medio lleno. Yo creo que tú lo dijiste al principio. La realidad se ha impuesto y pasamos de darle cero prioridad al crecimiento económico, incluso de discusiones de decrecimiento al alero del borrador constitucional, el primero, a que hoy día yo creo que todas las agendas de los candidatos presidenciales tienen a la vista dos grandes ejes, crecimiento económico y seguridad, que son como las dos grandes demandas que tiene hoy día el país. Y en eso yo celebro que al menos hoy día todos podamos levantar un poco la mirada y decir, bueno, ¿qué hacemos para volver a crecer? De hecho, nosotros desde la actividad gremial también estamos contribuyendo y haciendo un trabajo con más de 80 expertos y empresarios
para hacer propuestas para los distintos candidatos presidenciales para que estén sus agendas de crecimiento. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, yo creo que lo ha empezado a priorizar. El tema de permisos, ha presentado proyectos de ley, algunos mejores que otros, el de permiso sectorial en particular, nosotros lo hemos apoyado bastante, pero también inevitablemente tenemos esas conversaciones menos halagueñas, en el sentido de que vemos cómo decisiones en ciertos sectores van siendo contrarios a ese objetivo de desarrollo. O sea, cuando le subimos el royalty a la minería, cuando le quitamos cuotas de pesca a los pescadores industriales, cuando le ponemos trabas a la salmonicultura porque trabas medioambientales y no dejamos que se relocalicen en otros lugares, cuando ponemos mayores costos a la contratación del empleo formal, sin darnos cuenta que eso tiene un impacto, primero en el desempleo y segundo en informalidad, bueno, uno dice cómo conversan esas medidas con el discurso general. Y ahí es donde nosotros nos toca de alguna manera levantar la mano y decir, mire, nosotros desde la experiencia que tenemos de la actividad productiva de este sector privado, creemos que esto o tal o cual política pública va mal encaminada, va a tener consecuencias. Fue un poco lo que se hizo a raíz de los retiros de fondos de pensiones. Todos, incluidos no solo nosotros, o sea, muchos expertos y partícipes académicos del debate público advirtieron: esto va a generar inflación, esto va a tener un efecto en el mercado de capitales, van a subir las tasas de interés, va a haber menos acceso a crédito hipotecario. Todo eso ocurrió, pero en su minuto no se quiso escuchar. Bueno, nosotros somos perseverantes y vamos a seguir alertando cuando creemos que las políticas hacen daño. Mira, de las cosas más duras que me tocó vivir en el Congreso fue cuando voté en contra de los retiros, que fuimos muy pocos parlamentarios. Pero muy responsable de haberlo hecho. Pero lo digo y lo voy a decir siempre porque en ese minuto hasta escupos nos ganamos. Las funas, mira, haber sido partidaria del gobierno militar, ni todas las funas que he tenido en mi vida fue más duro que haber votado en contra de los retiros. Pero bueno, a mucha honra hoy día. Hay que ser valiente, Hay que ser valiente, es verdad. Oye, Susana, no puedo creer que es primer programa que no te alcanzo a preguntar por un plato favorito. Nos quedan 2 minutos, por favor, dime algo de... ¿Qué te gusta cocinar? Porque esto se supone que era 100% humano y terminamos hablando demasiado interesante de... Yo creo que me harían bullying en mi casa, porque de un tiempo a esta parte yo ya no cocino. Y la verdad es que el que se dedica a hacer las comidas ricas es mi marido, que hartas le quedan bien, el pad thai, los camarones a hindú. Pero eso es un cocinero de lujo. Hace buenas cosas, así que yo estoy feliz. Miren, también una recomendación: cuando uno de repente se cruza un poquito de brazo, aparecen todas las virtudes del resto de la familia. Pero qué buen dato. Toda la semana hemos tenido una súper buena recomendación y la verdad es que esta ha sido, yo te diría que la mejor. A veces es bueno cruzarse un poquito de datos. Oigan, queridos auditores, hemos tenido una gran entrevista con Susana Jiménez, primera presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio, de la CPC, exministra de Energía, economista, madre, una mujer muy simpática, muy tierna, pero con un carácter muy fuerte también, porque con esa voz dulcecita ella es muy firme. Te quiero agradecer de verdad, de todo corazón, haber podido conversar contigo, conocerte un poco más, y un minuto de cierre para decirle un buen domingo a los auditores. No, de todas maneras, que tengan un excelente domingo. Feliz de estar acá acompañando a la Pepa Hoffman en Voces que Unen a Chile, Radio Agricultura. Así que nos veremos en otro programa, Pepa, cuando tú me invites. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Feliz tarde.